Miembros de la chapiza los confundieron con gente de la malliza, esa es la versión oficial, a partir de lo que habían declarado las cuatro personas que ya fueron detenidas por parte de las fuerzas de seguridad. Y es muy probable que así haya sido, lo más probable es que sí, que es verdad. El problema con esto es que todos sabían que en la zona había gran presencia del crimen organizado. Ninguna autoridad hizo nada. Según los propios trabajadores, esto es un dato muy importante. El pasado 4 de abril, 4 de abril de 2025, fueron suspendidos temporalmente los trabajos en el campo del proyecto Pánuco debido justamente a las condiciones de seguridad. Es decir, se sabía de la presencia de los criminales en la zona. Reanudaron el trabajo hasta el mes de mayo. Pero además, aunque fueron localizadas 5 fosas, eh, tanto buscadoras, madres buscadoras, como reportes periodísticos aseguran de que en la zona hay por lo menos 20 fosas comunes más, clandestinas más, por lo que fue una confusión, pues sí, probablemente. El problema es que había muchos elementos como para que hubiese una mayor presencia de las fuerzas de seguridad ahí en la zona. Pero como les decía, los confundieron con miembros de un grupo rival. Es una frase que se ha empleado muchas veces y no es reciente. Vamos a dar una pequeña mirada al pasado, el 3 de marzo del 2023, cuando 4 estadounidenses, 4 ciudadanos, 3 hombres y una mujer, fueron secuestrados, esto a plena luz del día, en una de las principales avenidas de Matamoros, en Tamaulipas. Y todo esto fue tomado por cámaras de seguridad y también por algunas personas que lograron grabar con sus teléfonos. Con el paso de las horas, de los días, fueron encontradas 2 personas, 2 de estas personas con vida y 2 a quienes les arrebataron la vida, los asesinaron. Según las autoridades, fue el grupo Escorpión, que es parte del Cártel del Golfo, que los confundió con eh, elementos del crimen organizado, pero rivales. Si les parece, vamos a escuchar este reporte que se dio allá en marzo de 2023, justamente en la mañanera que se daba ese día por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien habló por teléfono con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Vamos a escuchar. ¿Puedes informarnos? Pues señor, siguiendo sus instrucciones del trabajo en conjunto, no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos de este problema y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los 4 ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. Y bueno, la versión de los sobrevivientes es que fueron a Matamoros desde Carolina del Norte, Estados Unidos, como vimos, eran personas afroamericanas, para que la mujer se realizara una cirugía estética. Hay que decir que algunos de los secuestrados tenían antecedentes criminales allá en Estados Unidos por tráfico de drogas. Pero luego el propio Cártel del Golfo, a manera de disculpa, ustedes recordarán una foto muy polémica de 4 personas en la calle, Ujú. afuera de un automóvil, quienes aseguraban gente presuntamente del cártel que eran los presuntos autores del secuestro y también del asesinato de 2 de los ciudadanos estadounidenses, pero que se confundieron. Otra vez la palabra y la frase sobre que los confundieron. Pero, si me permiten, Kimberly y Max, vamos con un par de casos más. Y uno de ellos, el más fuerte, el más emblemático, los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos. Como todos recordamos, bueno, la versión oficial es que los estudiantes fueron de Ayotzinapa a la ciudad de Iguala para tomar camiones, para secuestrar camiones, hay que decirlo como es, para a su vez ir a la Ciudad de México a las manifestaciones del 2 de octubre del año 2014. Ellos fueron detenidos por policías de Iguala, quienes los integraron al grupo criminal de los Guerreros Unidos, quienes a su vez, y junto con los policías, los confundieron. Los confundieron con gente de sus rivales, del grupo criminal de los Rojos. Ustedes recordarán después en la verdad histórica, sostenida por el entonces procurador Jesús Murillo Caram, bueno, pues los criminales los mataron y los quemaron en un basurero de Cocula y luego tiraron parte de los restos en el río San Juan. Si les parece, vamos a escuchar al entonces procurador del país, Jesús Murillo Caram. Quiero dejar muy claro que no hay evidencia alguna de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte o auxiliaran a grupo criminal alguno. Y bueno,
los confundieron algunos de ellos, porque después en las investigaciones se supo que entre los jóvenes estudiantes había un infiltrado, al que apodaban el Cochiloco, que que era estudiante de la Normal de Ayotzinapa, pero también era parte de la organización criminal de los Guerreros Unidos. Pero, y también ustedes lo recordará parte de la audiencia, es que también entre los 43 estudiantes estaba infiltrado un militar que pasaba reportes justamente al ejército mexicano. ¿Los confundieron? Sí, es muy probable que los confundieron, pero había todos los elementos como para suponer que podía ocurrir una cosa como esta, además de que después se supo que uno de los autobuses que los estudiantes tomaron, bueno, había una carga, aparentemente, si mal no recuerdo, como de 1 kilo de goma de opio para después sería convertida a heroína. Raúl, Así es de, sí, sobre este tema, sí. déjame, si me permites, apuntalar 3 aspectos, porque viene justamente con esto que comentas. El primero, ¿cómo los van a confundir? Porque es siempre la justificación o el alegato de toda la vida. ¿Cómo los van a confundir si primero a los que sustrajeron de sus casas, porque los sustrajeron de sus casas a medianoche, sabían y además identificados que eran padres de familia, trabajadores que seguramente en su momento se identificaron porque saben cómo hablan, cómo se comportan estos sujetos y cómo los asesinan sin comprobar verdaderamente si la información que les daba era verdadera? Segundo, ¿cómo es posible? Porque además de los 43 normalistas que haces y que hacemos el recuento de los datos, en este momento también hubo confusión, pero lo más grave es que ahí fue confusión del Estado, de las autoridades, del ejército mexicano. O sea, uno entiende, porque son torpes todos, que los confundan los narcotraficantes, pero que los confunda el Estado mexicano, que los confunda el ejército mexicano. En ese momento no existía la Guardia Nacional. Eso es lo que es lamentable y que la verdad absoluta nunca se haya dado a conocer, porque Jesús Murillo Caram, igual que Hertz Manero, son una bola de incompetentes. Y el tercero, también más lamentable, que a tantos años de que ha pasado y muchos más casos de desapariciones, se le pide a la presidenta en la mañanera qué pasó con el informe de los desaparecidos y sigue diciendo, todavía no lo tenemos, lo vamos a actualizar. Pues ¿cuánto tiempo necesitan? ¿Cuántos años necesitan, Raúl? Es que una, otra y otra cosa, en los 3 apartados estamos bloqueados. ¿Qué sucede? Ya no con los hechos, sino con la información, que además la que se da a conocer la niegan. La niegan. Totalmente de acuerdo contigo, Max, y por eso es que yo digo que los confundieron, sí. Sin embargo, había todos los elementos como para que no ocurriera una situación como esta, como para que no se hubiesen llevado a los mineros, y es que los confundieron, porque efectivamente hay ahora estas declaraciones que nos permiten saber que que sí pudieron saber que no eran parte del crimen organizado, que eran simplemente trabajadores de la mina allá en Sinaloa. Y por eso, si me permites, Max, para reforzar esto, quiero terminar con un caso más que también fue duro, fue emblemático. Y yo lo recuerdo muy bien porque además de que me tocó cubrir no solamente como reportero Ayotzinapa, Matamoros, también me tocó cubrir y estar en Ciudad Juárez cuando allá en el año 2010 ocurrió la masacre de las villas de Salvarcar. Allá en enero de 2014, un grupo de jóvenes en esta colonia, en este lugar de Ciudad Juárez, eh, festejaron el cumpleaños de uno de sus amigos ahí en esta colonia, una colonia popular. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando estaba la fiesta llegó un comando de por lo menos 20 personas y los masacró y los asesinó. ¿Cuál fue la versión oficial? Adivinaron, que los confundieron. La historia es que el comando que llegó formaba parte del cártel de Juárez y que habrían pensado que este grupo reunido, algunos o todos o no sabemos, ellos pensaron o suponieron que eran miembros del cártel de Sinaloa y por eso llegaron y los masacraron. Mataron en el lugar a 14, después murieron otros 2, fueron 16 muertos en total. El lugar quedó terrible, una casa llena de sangre, con jovencitos que estaban reunidos para una fiesta que luego se supo, la mayoría de ellos eran estudiantes y algunos de ellos eran jugadores de fútbol americano. Y en esa ocasión, el entonces presidente Felipe Calderón lo que dijo fue que se trataba de pandilleros, pero la mamá de uno de ellos, la señora Luz María Dávila, le reclamó de esta manera al propio presidente de la República. Vamos a recordarlo. Sí. A un muchachito de 18 años, póngase en mi lugar a ver qué pienso yo, que yo no tengo mis hijos.
los hijos. Pero de resultado, señores, no hice nada. Pero que diga, aplauden al presidente por tenido. Qué bueno. Sí, y desde esa administración, Raúl, haciendo estos reclamos, y en lugar de tener una cara diferente, porque sí, era demencial lo que pasaba en la administración de Felipe Calderón, que además la oposición en ese momento, Morena, prometió cambiar, y no solo no ha cambiado, sino que además lo ha encrudecido. ¿En dónde está entonces el discurso de que somos diferentes? Son peores. No han resuelto ese problema. Y desafortunadamente, Max, Kimberly, habrá que ver cuántos más se confunden y acaban asesinando, matando, masacrando a inocentes. Es verdaderamente lamentable lo que se está viviendo y lo que se ha vivido en las últimas décadas en este país. Como siempre, Raúl Torres, muchísimas gracias. Esperamos tenerte aquí el próximo miércoles. Con mucho gusto, claro que sí, les agradezco. Muchas Gracias, Raúl. gracias.